Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y en el día de hoy les vamos a estar hablando sobre la globalización neoliberal y políticas económicas, desregulación, libre comercio, erosión de derechos laborales, etc. Este grupo está compuesto por Laila Frías, Aura González, Pablo Félix, Elian Díaz y una servidora, Gemaris Díaz. Bien, yo les voy a estar hablando sobre la globalización neoliberal y para entender la misma hay que conocer sobre lo que fue el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico surgido en la posguerra como una reacción teórica y política contra el supuesto estado de bienestar. Este fue creado por Friedrich Hayek y Milton Friedman y comenzó a implementarse en el 1973 durante el régimen dictatorial del general chileno Augusto Pinochet y en 1976 durante la dictadura militar argentina. Unos años más tarde es instaurado por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y por Ronald Reagan en Estados Unidos. Luego se propaga por el resto de Europa y toda Latinoamérica desde finales de la década de los 80 a comienzos de la década de los 90, expandiéndose a los ex países comunistas, adquiriendo, por así decirlo, una hegemonía a nivel mundial. Para entender la misma, debemos tener en cuenta que a comienzos de la década de los 80, los gobiernos neoconservadores de Reagan y Thatcher llevaron a cabo una reorganización ideológica que resultaría clave para el logro de sus objetivos. Según esta nueva concepción, no podría haber democracia sin capitalismo, ya que los dos eran considerados como inseparables. La valorización de los principios democráticos fue acompañada al mismo tiempo por una firme voluntad internacionalista que impulsó la expansión mundial del proyecto del capitalismo democrático en clave neoliberal. Y este resultado dio a cabo que este modelo se llevara a los países de Latinoamérica y a los ex países comunistas del este hacia finales de la década del 80 y comienzos de la 90. En segundo término, esta expansión de la globalización neoliberal fue posible debido a la crisis de la deuda iniciada a comienzos de los 80, que obligó a los países latinoamericanos a pedir préstamos a los organismos internacionales de crédito. Los técnicos que formaban parte de estos organismos, principalmente del FMI, comenzaron a exigir la implementación de férreas políticas de estabilización macroeconómica, en especial en materia de presiones inflacionarias y de las cuentas fiscales y externas, y la realización de reformas de mercado. Estos ajustes, fuertemente alentados, como ya había dicho, por los sectores neoconservadores, apuntaron a una profunda reorganización del Estado y la sociedad orientada a través de políticas de privatización de empresas estatales, desregulación de los mercados internos, apertura radical de las economías al capital transnacional y contracción del gasto público social. A partir de allí, los teóricos del neoliberalismo comenzaron a referirse a la existencia de un proceso inevitable que sería denominado corrientemente como globalización. Este fenómeno, que tiene antecedentes remontados a los orígenes del capitalismo, exige el cumplimiento de determinadas reglas para formar parte del mismo. De esta tarea se ocuparon los técnicos de los organismos multilaterales y las grandes potencias mundiales, quienes afirmaban que si los países menos desarrollados aplicaban sus recetas, o sea, si privatizaban las empresas estatales, desregulaban totalmente los mercados, reducían el gasto público, equilibraban las cuentas fiscales y flexibilizaban al empleo, logrando la llegada masiva de inversiones. Esto permitiría a sus países insertarse en el mundo, acceder al crecimiento de sus economías y mediante un efecto derrame basado en la mano invisible del mercado, generar un desarrollo sustentable que se distribuiría a todos los habitantes del planeta. Esta imposición, también conocida como Consenso de Washington, fue acompañada por un discurso que aseguraba que la única respuesta posible ante la globalización era la sumisión pasiva, como si se estuviera en presencia de un fenómeno inevitable. Si se respetaban las fuerzas del mercado, esta visión prometía que el crecimiento de la economía mundial sería más rápido y estable, y que los frutos del desarrollo se distribuirían entre todos los habitantes del planeta. A continuación, les pasaré a mi compañero que les estará hablando sobre las políticas económicas.
Bueno, ahora yo les hablaré sobre los diferentes tipos de políticas económicas y sus objetivos. Antes es importante saber qué es una política económica. Bueno, las políticas económicas son herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos, que son fundamentalmente el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de variables como es el PIB, las tasas de empleo, la ocupación y paro, y por tanto estas intervenciones en el sector público sobre la economía se denominan políticas económicas. En cuanto a los tipos de políticas económicas que utilizan los estados para lograr sus objetivos económicos, se pueden nombrar las siguientes. La política monetaria, que esta se refiere al conjunto de medidas que toman las autoridades monetarias de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios a través de variaciones de la cantidad de dinero en circulación. También se encuentra la política fiscal, que es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de funciones del sector público. Su fin no es otro que aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. También se encuentra la política exterior, que esta se refiere a la intervención que realizan los gobiernos para regular las transacciones con otros países. Algunos ejemplos de políticas económicas son la fijación del tipo de cambio de moneda respecto a las monedas de otros países, el fenómeno de exportación o las limitaciones por importación. Otra política económica son las políticas de rentas, que su fin es lograr la estabilidad de los precios controlando la inflación y de esta forma se trata de evitar que los precios se disparen. En cuanto a los objetivos más habituales de las políticas económicas, podemos mencionar que es principalmente lograr el crecimiento económico sostenible en el tiempo y el fin no es otro que intervenir en la economía para que el incremento de la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo para así mejorar el bienestar de los ciudadanos. También es conseguir la estabilidad de los precios, que el sector público trate de controlar la inflación, es decir, de controlar los precios de los bienes y los servicios para que esos no se incrementen desproporcionalmente. También es favorecer el empleo. El fin último en este terreno es conseguir el empleo pleno. Sin embargo, dada la dificultad de dar trabajo a toda la población activa de un país, se considera que existe pleno empleo, aún existiendo cierta tasa baja de desempleo. En conclusión, podemos decir que la política económica son un conjunto de políticas, medidas e instrumentos que el Estado utiliza para controlar el crecimiento económico de su territorio y lograr determinados objetivos. Los objetivos son alcanzar el empleo, la productividad y suelen depender de un factor que es por ello el objetivo que se suele perseguir de manera más intensa, que es el crecimiento económico. Un crecimiento económico suficiente y sostenido en el tiempo será la solución a problemas como el desempleo, y creará riqueza y bienestar en toda la población en general. Bueno, hasta aquí fue mi exposición sobre las políticas económicas y ahora los dejo con mi compañera. Muy bien, ahora yo les voy a hablar acerca de la desregulación. Este es un proceso de reducir o de eliminar las normas que controlan una actividad económica con el fin de que sean las fuerzas del mercado las que determinen el equilibrio entre la oferta y entre la demanda. Este proceso tiende a favorecer mucho al libre mercado y a la competencia entre los posibles proveedores de un servicio, eliminando así las leyes, regulaciones administrativas o barreras artificiales que favorezcan situaciones de un monopolio local. Esta supone la reducción o la suspensión de reglamentos específicos gubernamentales que pasan sobre los agentes económicos, incluyendo la eliminación de regulaciones que impidan al sector privado competir con un monopolio público. De modo más preciso, la desregulación consiste en la introducción de competencia en los sectores que han estado monopolizados para que en los mismos se produzca no solo una posibilidad teórica de competencia, sino que también una competencia más efectiva, podría decirse. La desregulación se basa en la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos, por lo que se deberían eliminar las barreras de entrada y salida y otras restricciones a la competencia. Ejemplos de desregulación son por ejemplo, la anulación de controles de precios, incluyendo al salario mínimo, también los permisos y tarifas de importación, los subsidios a sectores y empresas o los controles monetarios. Gracias. Buenas, mi nombre es Laila Frías, ID 110407. El día de hoy les hablaré sobre el libre comercio.
Esta apertura a la globalización tiene consecuencias negativas para la inversión de capital productivo en el área industrial, agraria o de las materias primas. Estas inversiones se pueden ver bloqueadas por el mismo proceso de la globalización. La producción de estas inversiones requiere ser competitivas para poder realizarse, lo que pocas veces puede lograrse sin protección o fomento. En consecuencia, no se inicia. Esta teoría sostiene que cualquier forma de libre comercio internacional necesariamente no aplica una ventaja para todos los países que entren en este comercio. Según esta teoría, no es posible que comprar barato sea la manera más cara de comprar. Sin embargo, la transición al estancamiento y después a la contracción dinámica son completamente diferentes. En esta situación, el libre comercio destruye mayores ingresos a los que se generan derivados de la compra más barata. Efectivamente, se compra más barato, pero esta compra lleva a la destrucción de la producción que había permitido determinados ingresos. Al destruir esta producción sin sustituirla por una nueva y más eficiente, se pierde este ingreso sin ninguna contrapartida igual o mayor. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la influencia de la globalización neoliberal en el derecho laboral. Constitucionalmente, el favorecimiento de las relaciones colectivas de trabajo supone la abstención de injerencias indebidas por parte del Estado en el desenvolvimiento de las interacciones entre los agentes sociales. El más amplio reconocimiento de estos sujetos y de la validez del acuerdo que suscriban. La sanción de un marco jurídico de promoción de las relaciones colectivas del trabajo y como corolario de lo antes expresado, el estricto respeto a la libertad sindical. Este último es el saldo positivo a nuestro parecer, tratándose del auge del sindicalismo entre el Estado neoliberal. En República Dominicana, las violaciones de los derechos laborales son constantes para evitar correr con los costos de antigüedad, vacaciones y aguinaldos. Se despide a los trabajadores antes del fin de año y se les recontrata pocas semanas después. Los derechos laborables reconocidos en numerosas declaraciones y convenciones internacionales son letra muerta para muchos gobiernos transnacionales y empresarios de las plantas maquilladoras, para quienes el fin supremo de la rentabilidad justifica todos los medios. La lógica desreguladora de la globalización no liberal afecta a toda la población mundial y en todos los ámbitos, económico, político, social y jurídico, siendo este último especialmente afectado por las nefastas consecuencias que provoca en torno a los derechos laborales. Muchas gracias.